Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente al curso de pediatría. Soy la doctora Ana Victoria Villarreal y el día de hoy revisaremos el tema de capilaroscopía en reumatología pediátrica. Esta técnica de imagen para el estudio de la microcirculación ha ido creciendo en su aplicabilidad y, al igual que la población de adultos, juega un papel primordial en la evaluación del fenómeno de Raynaud y otras patologías. A continuación, iniciaremos de manera de introducción con la historia de esta técnica de imagen y posteriormente evaluaremos su aplicabilidad en padecimientos en reumatología pediátrica. Bueno, sobre la historia de los capilares, esta se divide básicamente en relación a la utilización del microscopio. En la era premicroscópica, Galeno fue el primero en describir las arterias y las venas como estructuras separadas. Posteriormente, Harvey descubrió que la circulación sanguínea tiene un flujo unidireccional y Malpighi fue el primero en describir estas estructuras como canales o tubos, a los cuales ahora llamamos capilares. En 1662, Cristóforos fue el primero en utilizar un microscopio para observar los capilares del lecho ungueal, siendo este el pionero en la capilaroscopía. Posterior a Virchow y a la publicación en 1862 de la tesis del doctor Maurice Raynaud, en la cual se habla por primera vez de este fenómeno, el estudio de los capilares fue ganando enfoque hacia ciertas enfermedades de tejido conectivo, en particular esclerosis sistémica. Leroy nos habla por primera vez también de la importancia de estas alteraciones capilaroscópicas en relación a la actividad de la enfermedad. En 1973, la doctora Marik publica lo que actualmente conocemos como alteraciones morfológicas en la capilaroscopía, y Cútulo en el año 2000 nos habla sobre la definición de los tres patrones capilaroscópicos que conocemos el día de hoy. En el año 2001, la ACR incluye estas alteraciones capilaroscópicas en los criterios diagnósticos de esclerosis sistémica, los cuales a partir del 2013 son aceptados también por la EULAR. En la imagen que ven, en la parte superior se observa a la doctora Marik y el doctor Mauricio Cútolo en el año 2004, en el primer curso que se llevó a cabo por la EULAR en relación a capilaroscopía en reumatología. Sabemos que la población pediátrica va a presentar variabilidad en relación a sus diferentes grupos etarios, porque es una población que se encuentra en continuo desarrollo. La microvasculatura no es una excepción, y en cuanto al desarrollo, sabemos que el paciente va a presentar una forma madura de red microvascular a partir de los 6 meses de vida. Antes de esto, esta red primitiva de arteriolas y vénulas va a sufrir cambios desde el primero y el segundo día de vida. Se va a observar esta red primitiva en la cual los arcos no van a estar definidos, y va a ir madurando hacia la forma que presentan posterior a los 6 meses de vida. Y bien, si sabemos que a partir de los 6 meses de vida contamos con una red microvascular madura, esta va a continuar presentando cambios a lo largo del desarrollo. Y esto ha sido publicado en controles sanos, en los cuales el principal cambio que observamos va a ser la densidad capilar. En la imagen que se observa en la diapositiva, es una imagen publicada por la doctora Francisca Ingegnoli en el 2013, se observa una paciente de 5 años con una densidad capilar menor en comparación con las imágenes C, que es una paciente de 10 años también sana, y una paciente de 16 años en la imagen D, que sería lo más cercano a la forma madura, o la forma de la red capilar de un adulto. La distribución típica del lecho capilar no se encuentra en todas partes del cuerpo. El lecho ungueal es el lugar ideal para el análisis de la microvasculatura debido a su distribución y fácil acceso mediante el capilaroscopio, además de su particular distribución de los capilares, por los cuales se encuentran de forma paralela a la superficie cutánea. Estos capilares se van a formar a partir del plexo horizontal y posteriormente del plexo venoso subpapilar, dando lugar a los capilares formados por una rama arterial aferente y una rama venosa eferente. Podemos encontrar entre 1 a 3 capilares por cada papila dérmica, como se observa en la imagen. En cuanto a la anatomía de los capilares, contamos con dos tipos de capilares: los capilares fenestrados y los capilares continuos. Los capilares fenestrados van a ser aquellos que se van a encontrar en el parénquima renal, el páncreas, plexos tiroideos y entre otros. Y los capilares continuos, que son los capilares que encontramos en el lecho ungueal, los cuales
están regulados, cuyo flujo está regulado por el esfínter precapilar y van a recibir un flujo sanguíneo intermitente que va a ser dado o regulado principalmente por las concentraciones de oxígeno. Este capilar va a estar formado por una rama arterial aferente, la cual se va a unir a una rama venosa o eferente y se va a llevar a cabo el intercambio de estas sustancias. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes técnicas para el estudio de la microvasculatura. Existen algunas de ellas, las cuales por costo y accesibilidad no se utilizan en la práctica clínica diaria, como una tomografía infrarroja computarizada, la cromatopmetría, la pletismografía de oclusión venosa, la fotopletismografía de imagen, flujometría láser Doppler, oximetría transcutánea, entre otros. La utilización del dermatoscopio y el capilaroscopio para la evaluación de la microvasculatura en nuestra práctica clínica diaria son dos herramientas de fácil acceso, de bajo costo y no invasivas, los cuales nos pueden ayudar para la realización de la capilaroscopía. La técnica ideal, las recomendaciones técnicas para poder hacer esta evaluación son que el paciente debe encontrarse en una temperatura regulada entre 20 y 22 grados, no ingestar sustancias que pudieran alterar la vasoconstricción o vasodilatación, así como evitar situaciones traumáticas como la realización de manicure o manipulación de la cutícula 2 semanas previas a esta para evitar lesiones traumáticas o imágenes modificadas por traumatismo, así como la onicofagia. El uso de aceite de inmersión está recomendado para aumentar la visibilidad y poder tener un mejor análisis de los capilares. La videocapilaroscopía es actualmente considerada como el método gold standard para la visualización y evaluación de la microvasculatura y consiste en una combinación de un microscopio y una cámara digital que nos brinda una magnificación entre 50 y 200 por, dependiendo del modelo, y el software, y así también se permite el almacenamiento y la medición de estas imágenes, pudiendo realizar comparaciones a través del tiempo. Actualmente, en la población pediátrica, las indicaciones para la realización de videocapilaroscopía son la presencia de fenómeno de Raynaud, diagnóstico y seguimiento de esclerosis sistémica y dermatomiositis juvenil para su diagnóstico y seguimiento como evaluación de respuesta a tratamiento. En junio del 2019, el grupo de estudio de capilaroscopía de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología y el equipo del Dr. Gutiérrez y la doctora Bertolazzi publicaron el consenso para la realización de reporte capilaroscópico. Y a continuación vamos a recordar las definiciones y los principios de la capilaroscopía en relación a los puntos que debemos de evaluar al realizar esta evaluación. Dentro de los principios de la capilaroscopía, los principales parámetros que deben ser evaluados son la transparencia, densidad, arquitectura, la presencia o no del plexo venoso, que esto va en relación a la transparencia, y la presencia o no de anormalidades morfológicas. En cuanto a la definición de transparencia, esta va en relación a la presencia o no de edema y también puede variar en aquellos pacientes que presentan tez oscura, siendo un poco más difícil. El punto más importante para definir la transparencia es la visibilidad del plexo venoso subpapilar, pero este va a ser presente solo en 30% de los pacientes sanos. La densidad capilar se considera tomando en cuenta el número de capilares por milímetro, es decir, el número de asas presente por unidad de superficie, siendo normal en adultos una densidad de entre 7 y 9 capilares por milímetro, y se considera una densidad reducida entre 4 a 6 capilares por milímetro y muy disminuida, menos de 4 capilares por milímetro. Hay que recordar lo que mencionábamos en diapositivas previas, que es el cambio en la densidad capilar en relación a la edad y el desarrollo del niño. Y en estudios como los publicados en el 2003 por Dolet-Salova, los pacientes que incluyeran pacientes pediátricos sanos entre 12 y 18 años veían que los pacientes de edades menores a 6 años tenían un promedio entre 7 capilares por milímetro, y los pacientes que presentaban grupos de edades entre 9 y 12 años presentaban la densidad capilar comparable con los controles de adultos sanos.
Al igual que esto, el promedio de capilares que encontraron el grupo de Pioto y colaboradores en el 2015 es un promedio de 6.1 por milímetro en los pacientes que tienen entre 5 y 7 años, comparado contra 7.8 en los pacientes entre 15 y 18 años, que es lo más cercano a los pacientes del grupo de adultos. Para la definición y el conteo de densidad capilar, decimos que utilizamos una unidad de superficie, en este caso es un milímetro, pero se toma en cuenta solamente la línea de capilares distal o la primera línea. Para definir si el capilar que estamos evaluando pertenece o no a esta línea, es importante realizar la técnica de medición de ángulos entre capilares. Si el capilar que estamos evaluando para definir si se encuentra o pertenece a la primera línea y se contabiliza dentro de nuestro análisis de densidad, si el ángulo que forma en relación a los capilares aledaños es mayor a 90 grados, este capilar se toma en cuenta como perteneciente a la línea distal. Y si el ángulo que se forma entre estos, como aparece en la imagen, es menor a 90 grados, este capilar no pertenecería a esta línea y no se incluiría en el conteo de densidad capilar. La evaluación de la arquitectura es un parámetro que se utiliza para evaluar la organización de los capilares y se suele medir utilizando una escala semicuantitativa que va desde leve desorganización hasta severa. Como pueden comparar en las imágenes que aparecen en la diapositiva, la arquitectura esperada o la arquitectura normal en la evaluación de la microvasculatura es aquella que muestra los capilares dispuestos en forma de U invertida o de cepillo, comparada con una desorganización en la cual los capilares se encuentran a diferentes niveles y no presentan esta disposición. Los parámetros mencionados previamente como la transparencia y la arquitectura son parámetros cualitativos, a diferencia de la densidad y las características morfológicas en relación a el análisis cuantitativo de los capilares, y estos son la medición de la longitud, del ancho capilar total, la medición del diámetro de la rama arterial o aferente y el de la rama venosa o eferente, la medición del diámetro apical, del diámetro interno y de la distancia intercapilar. La longitud es un parámetro cuantitativo, el cual es la distancia entre el asa capilar hasta la base. En el artículo que mencionamos previamente, en el cual se reportan las longitudes variables entre los diferentes grupos de edades, se encontró una diferencia estadísticamente significativa, variando desde 253 en el grupo de 5 a 7 años y aumentando progresivamente a 278 micras en el grupo de pacientes mayores, adolescentes o adultos sanos. En promedio, la longitud en pacientes sanos adultos que se maneja es de 200 a 250 micras. El diámetro es otro parámetro cuantitativo, el cual se utiliza para definir si existe la presencia de ectasias o capilares dilatados o de capilares gigantes. Y se puede realizar de diferentes maneras. Una es midiendo ya sea la rama arterial o la rama venosa y se define como ectasia aquellos capilares cuyas ramas, cualquiera de las ramas mida más de 20 micras, entre 20 y 50 se considera ectasia, mayor a 50 se considera un capilar gigante, o aquellos capilares que estén incrementados entre 4 y 10 veces a su valor normal son considerados como dilatados o ectásicos, y aquel capilar que posee un valor 10 veces mayor a lo esperado se considera un capilar gigante. Como alteraciones menores tenemos aquellos capilares que se definen como anormales y llevan diferentes nombres. Los capilares brushy o arborizados son aquellos
con ramas que se originan de pequeños múltiples brotes o ramificación de un capilar, y generalmente estas alteraciones van en relación a neoangiogénesis o a la formación de nuevos vasos. Otra de las alteraciones menores son los capilares serpenteantes, los cuales se definen como aquellos capilares cruzados sobre sí mismos con otros más de una vez, y poseen una definición alternativa, que es la presencia de más de un asa capilar en una única papila dérmica. En la imagen que aparece en la diapositiva se observa un capilar cuyas ramas están cruzadas sobre sí mismos y está cruzado con otros capilares a la vez. Otra de las alteraciones principales es la presencia de áreas avasculares, y esta se define por aquella área sin capilares en más de 200 micras, una pérdida continua de más de 3 capilares. Otra de las alteraciones principales es la presencia de hemorragias. Esta se debe a la ruptura de la pared vascular y va a corresponder al depósito de hemosiderina en el lecho unguial. Puede adoptar una disposición similar al collar de perlas en línea vertical en aquellos pacientes en los cuales presentan alteraciones del tejido conectivo, o aquellas en las cuales se puede presentar de manera traumática, son únicas y no van seguidos de esta disposición como la que se muestra en la imagen a manera de collar de perlas. Estas hemorragias traumáticas se pueden presentar no solamente en el microtraumatismo, sino también en onicofagia, y por eso son factores que es importante eliminar cuando estamos haciendo una evaluación de la microvasculatura. Una vez mencionadas las alteraciones principales que encontramos durante la evaluación en la realización de la capilaroscopía, hablaremos sobre los patrones patológicos. Estas incluyen un grupo heterogéneo y complejo de alteraciones en relación a la pérdida de la arquitectura, la pérdida de capilares, la presencia de ectasias, de capilares gigantes, capilares anormales o microhemorragias que nos hablan de una microangiopatía. El patrón esclerodérmico es el patrón patológico por excelencia en la capilaroscopía, y este se va a dividir en tres, dependiendo de las alteraciones que se encuentren. Se clasifica en temprano, activo y tardío, y hablaremos a continuación de estos. El patrón esclerodérmico temprano se define como aquel en el cual se encuentran ectasias irregulares, pocos capilares gigantes, la arquitectura está relativamente preservada y no hay evidencia de pérdida capilar. El patrón esclerodérmico activo se caracteriza principalmente por la presencia de hemorragias, así como un hallazgo más frecuente de capilares gigantes. Inicia una pérdida de la arquitectura, una densidad capilar disminuida, y hay ausencia o pocos capilares ramificados o pocos capilares con neoangiogénesis. El patrón esclerodérmico tardío es aquel que se caracteriza por una pérdida de la arquitectura. Hay un alargamiento capilar irregular, como se muestra en la imagen, hay un aumento y las áreas avasculares son más importantes en comparación con los dos patrones mencionados previamente, y hay una presencia de capilares ramificados o arborizados que hablan de neoangiogénesis o la evidencia de los capilares por compensar las áreas avasculares. En este patrón, como se observa en la imagen que vemos en la diapositiva, el aplanamiento de papilas es algo también muy característico. Como se mencionó al inicio de la plática, la capilaroscopía en pediatría se considera una prueba segura y no invasiva, así como costo efectiva, aplicable en aquellos pacientes que presentan fenómeno de Raynaud, como otras alteraciones del tejido conectivo, e incluso a aquellos pacientes que presentan diagnósticos como vasculitis sistémica primaria. A continuación hablaremos de los artículos que se han publicado recientemente en relación a esta aplicabilidad. En este artículo publicado en el 2013 se habla sobre la capilaroscopía y su aplicabilidad en pacientes pediátricos con diferentes enfermedades reumáticas. En la revisión sistemática llevada a cabo por este equipo se encontró que en la literatura entre 1950 y septiembre del 2012
se encontraban 1.244 pacientes evaluados mediante capilaroscopía en diferentes equipos y diferentes enfermedades. El fenómeno de Raynaud, como sabemos, es una entidad rara en pacientes pediátricos. Sin embargo, el 70% de estos va a ser clasificado como un fenómeno de Raynaud primario y va a ser más frecuente en el género femenino. La capilaroscopía, al igual que en los pacientes adultos, es una herramienta útil como predictor en pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Y a manera de ejemplo se muestran en las siguientes imágenes una capilaroscopía en la imagen A de una paciente femenina de 14 años que cuenta con diagnóstico de fenómeno de Raynaud y anticuerpos antinucleares negativos. Esta capilaroscopía se considera con un patrón normal y en la imagen B se muestra la capilaroscopía perteneciente a una paciente femenina de 14 años con anticuerpos antinucleares positivos y se encuentra la presencia de capilares gigantes y densidad capilar disminuida. En las imágenes C y D se muestran las figuras con patrón esclerodérmico. La figura C pertenece a una paciente femenina de 12 años con esclerosis sistémica limitada cutánea y la imagen D pertenece a una femenina de 15 años con diagnóstico de esclerosis sistémica difusa. Esto nos habla de la utilidad de esta herramienta sumada a la determinación de anticuerpos antinucleares en aquellos pacientes que presentan fenómeno de Raynaud. Al igual que en los adultos, las alteraciones capilaroscópicas se encuentran propuestas como parte de los criterios preliminares para clasificación de esclerosis sistémica juvenil. Las alteraciones capilaroscópicas se han relacionado en menor frecuencia en aquellos pacientes que tienen anticuerpos anticentrómeros. Al igual que en los adultos, los patrones esclerodérmico temprano, activo y tardío son similares en la población pediátrica. Más del 60% de los pacientes pediátricos con esclerosis sistémica van a presentar alteraciones mediante la presencia de capilares gigantes y áreas avasculares. El seguimiento a largo plazo nos habla, al igual que en los adultos, de la tendencia a la reducción del número de capilares gigantes y ectasias y un aumento de áreas avasculares. En los pacientes con diagnóstico de dermatomiositis juvenil se va a encontrar alteraciones capilaroscópicas en la mayoría de los casos. Estas alteraciones son de las más llamativas y anárquicas de todas las alteraciones observadas en las enfermedades del tejido conectivo. En ocasiones estos son evidentes a la vista sin requerir el uso del capilaroscopio. Estas alteraciones se han descrito como un patrón escleroderma-like y nos habla principalmente de una reducción en el número de capilares, una presencia muy importante de capilares gigantes y arborizados, y estas alteraciones van a hablar de severidad de la enfermedad en relación a la severidad de la microangiopatía. En diferentes estudios se ha publicado una correlación de la actividad de las alteraciones capilaroscópicas con actividad cutánea. Y un punto muy importante que se ha demostrado en pacientes de este diagnóstico es que los pacientes con dermatomiositis juvenil, a diferencia de los pacientes con esclerosis sistémica, poseen la capacidad de resolver las anormalidades capilares encontradas y presentar remodelación capilar. Y esta remodelación se encuentra asociada a remisión clínica. En cuanto a lupus eritematoso sistémico, se han publicado que hasta el 40 al 90% de los pacientes van a presentar alteraciones capilaroscópicas, las cuales no van a ser específicas. Se habla también de la presencia de tortuosidades y capilares serpenteantes y se ha encontrado una relación entre los índices de actividad y cambios capilaroscópicos. En cuanto a artritis idiopática juvenil, esta revisión de la literatura muestra 5 artículos en los cuales no se encontraron alteraciones capilaroscópicas en pacientes con diagnóstico de esta enfermedad. Hay algunos que refieren la presencia de alteraciones inespecíficas, sobre todo en aquellos pacientes que presentan formas sistémicas. Otro grupo de enfermedades en los cuales se ha demostrado la utilidad de la capilaroscopía para la evaluación de la microvasculatura son las vasculitis sistémicas primarias. La vasculitis porigiada es la vasculitis sistémica primaria más frecuente en la edad pediátrica y en este artículo publicado por Zampetti se encontraron cambios en la arquitectura significativos en comparación con controles sanos.
así como la persistencia de edema posterior a la fase aguda. La enfermedad de Kawasaki es otra vasculitis sistémica primaria en la cual se ha demostrado que existe alteración de la microvasculatura mediante el uso de capilaroscopía. En este estudio publicado en el 2012 se encontró una disminución en el flujo del lecho unguial que guarda una relación estadísticamente significativa con la presencia de alteraciones coronarias en la fase subaguda, así como una persistencia de edema posterior a la resolución de la fase aguda. Con base en lo mencionado previamente, concluimos que la capilaroscopía es una herramienta accesible, de bajo costo y no invasiva que tiene utilidad en la evaluación de los pacientes pediátricos. Los estudios actuales demuestran su aplicabilidad en enfermedades de tejido conectivo como fenómeno de Raynaud, esclerosis sistémica y dermatomiositis juvenil. Y por último, para la utilización de esta herramienta en nuestra práctica clínica diaria, sugerimos seguir las recomendaciones emitidas para el reporte capilaroscópico publicadas por PANLAR en 2019. Agradeciendo su atención, me despido de ustedes solicitando contestar la siguiente encuesta mediante el código QR para fines de retroalimentación, así como enviar sus preguntas y comentarios al correo que aparece en la pantalla. Que pasen muy buena noche.